¿Qué tal? Buenos días. Aquí seguimos trabajando. Y salió otro tema sobre por qué venimos o ya de grandes surgen las inseguridades o los miedos, ¿verdad? A muchas cosas. Y me di cuenta y he aprendido porque he buscado, he investigado la causa de mis miedos, de mis inseguridades. Y lo que hacen la mayoría de los psicólogos o la gente que estudia el comportamiento del ser humano, ellos se retoman eh, en la niñez. ¿Cómo viviste tu niñez? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo pasaron tus primeros años en tu niñez, verdad? Porque esos primeros años son los que marcan de alguna manera el cómo vas a vivir en el futuro, de adolescente o de mayor. Y Y me di cuenta que una de mis inseguridades es este, el, el- mi causa fue que yo crecí sin un padre. Entonces papá falleció cuando yo tenía meses de nacido. Entonces prácticamente yo me crié con los abuelos. Porque mamá trabajaba pues para poder sostenernos, ¿no? Eh, y en mi niñez, en la primaria, incluso en la secundaria, hubo dos maestros que sí se pasaron. El primero, pues sí, yo lo tomo una humillación porque cuando de niño, no recuerdo si era en tercero o cuarto grado, pero fue en la primaria, que por accidente le ensucié los zapatos a este maestro y él me gritó de una manera muy, muy fea y me acuerdo porque eso no se olvida. No puedo decir las palabras porque no os van a recordar. Pero me hizo que le limpiara sus zapatos, o sea, que se los limpiara prácticamente. Y pues para mí fue algo, no muy bueno. Y ahí es donde yo a veces decía, ¿dónde está mi papá? Para que me defienda. Como muchos dicen, no, le voy a decir a mi papá y va a venir y te va a golpear. Entonces yo decía, ¿dónde está? ¿A quién le digo? ¿Verdad? Después en la secundaria otra maestra. Yo tenía que caminar a mi secundaria, híjole, hacer como entre 40 y 50 minutos más o menos. Pero en el camino pues había mucho lodo, ¿no? Ya en tiempos de lluvia, pues, ¿cómo vas a llegar limpio a la escuela? Y no había transporte por esa área, o sea, no había ruta pues para esa secundaria. Entonces había que caminar, ida y vuelta. Entonces había una maestra de inglés que era muy déspota y era cruel la mujer. Si era tu primera clase y entrabas con los pies, con los zapatos sucios, te regresaban, no te dejaba entrar, o sea, te humillaba y a mí me la hizo varias veces. Yo no sé qué tenía contra mí, pero siempre me regresaba. Y yo en mi dolor de a quién le digo, pues lo que hacía era me regresaba a mi casa y perdía, o sea, perdía el día de escuela, ¿verdad? Perdía el día de escuela, ¿no? O sea, quizás algunos compañeros se acuerden, algunos no, porque creo que nada más conviví con una compañera, lo que estábamos en el mismo salón, esta Jensi. Y bueno, eso me creó muchas inseguridades ya hoy de grande. Entonces, cuando yo miro que alguien está acusando a alguien injustamente, a mí me da mucho coraje. Cuando alguien habla de alguien o critica algo, a mí me da mucho coraje. Antes yo me enojaba, le respondía a todo el mundo, pero es por eso, por ese trauma del que a veces nadie se puede defender o nadie se defiende porque no tiene nadie que lo defienda. Entonces,
yo actuaba a la defensiva, ¿no? Rápido, a la defensiva. E incluso cuando en mis trabajos, por eso yo siempre respondía. ¿Por qué? Por eso, porque yo veía de alguna manera abuso, ¿no? Entonces automáticamente mi cerebro decía, tienes que defenderte. Tienes que defenderte porque no tienes a nadie quien te defienda. Entonces, pero ya he venido controlando eso, mejor trato de calmarme, de alejarme, de dominarme. Estoy tratando de tener dominio propio, ¿verdad? Eso se le llama dominio propio. El que la conducta de otros no te afecte, porque pues te va a seguir afectando toda la vida, y si no resuelves esa situación, pues está mal. Pero sí debemos hacer un análisis de nuestra niñez, de cómo vivimos nuestra niñez, de cómo pasamos los primeros años. Por eso en el video anterior les hablaba de la importancia de acompañar a nuestros hijos y de darse cuenta de qué es lo que tienen, qué les pasa, cómo actúan, ¿verdad? Porque eso va a influenciar en su futuro. Como a mí me marcó, como a mí me influyó toda mi niñez, ¿verdad? Entonces estoy tratando de resolver todos esos conflictos que yo tuve de mi niñez, en mi niñez, para no volverlos a cometer con mis hijos, sino guiarlos de esa manera para que ellos salgan adelante y crezcan una vida, digamos, sana en ese aspecto, ¿no? Porque es cruel, es a veces triste. Ahora quizás me entiendan los que nunca tuvieron a sus papás o los que los perdieron, que quizás quisiste vivir o convivir más tiempo con ellos, contarle tus cosas, tus proyectos. Oye papá, quiero hacer esto, ¿me apoyas? Oye mamá, quiero hacer esto, ¿me apoyas? A veces muchos no tenemos la oportunidad, ¿verdad? Tenemos sueños y muchos sueños se quedan ahí truncados porque no hay nadie que te apoye, no hay nadie que te diga, oye, hazle mijo, yo te voy a apoyar. Y bueno, son experiencias de la vida, uno va aprendiendo y pues debe uno de aprovechar de esas enseñanzas del pasado para poder inculcárselas o guiar a tus hijos de una manera correcta, de una manera más sana. Si tu hijo tiene un sueño, tiene un proyecto, pues apoyémoslo, no importa el que sea. Si quieres ser peluquero, si tu hijo quiere ser peluquero, pues apóyale, cómprale su máquina, cómprale su silla. Si quiere ser lo que sea, apoyémoslo, que él vea que estás allí, que él vea que estás ahí. Quizás no tienes el tiempo para estar con él porque estás trabajando, pero tienes toda la intención de apoyarlo y ayudarlo en todos sus proyectos, en todos, ¿verdad? Hay muchas historias que quisiera contarles, pero bueno, es una parte de esto, de las enseñanzas de la vida y que cómo podemos aprovechar lo que nos pasó para no poder seguir haciendo lo mismo. Porque dicen por ahí que algunos de los hijos vienen a esta vida a corregir el error que tal vez los padres cometieron, pero algunos otros desafortunadamente siguen el mismo camino que los padres cometieron, ¿verdad? O sea, es un chip que si no te das cuenta estás cometiendo lo mismo. Digamos, si viviste en una familia donde tu papá le pegaba a mamá, cuando tú te casas o cuando algunos se casan, o sea, hacen lo mismo. ¿Pero por qué? Pues porque son patrones, digamos, psicológicos que la gente sigue. Entonces hay que darnos cuenta de que no, o estás para corregir o estás para seguir. Pero hay muchas opciones, ¿no? Que donde te hacen dar cuenta de que estás haciendo lo mismo que tu papá hacía o que tu mamá hacía. O cuando tus padres te abandonan, tu mamá te abandona, a veces haces lo mismo con tus hijos, no los quieres, los rechazas. ¿Por qué? Porque te recuerdan lo que papá hizo, lo que mamá hizo. Pero no, hay que buscar soluciones, ¿verdad?
Y pues bueno, ahí estamos, seguimos trabajando.